buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto. En esta oportunidad nos acompaña Ricardo Alba. Lamentablemente Perla Berrios está en estos momentos un poco delicada. Bienvenido, Ricardo, es nuestro productor además. ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Efectivamente, estamos empezando una nueva edición de Diálogo Abierto en el día 41 del estado de emergencia. Así es, ¿qué tenemos preparado? Cuéntanos tú que eres el productor. Hoy tendremos preparado una interesante agenda, la vamos a iniciar en cuestión de minutos con la ministra de la Producción para que nos cuente un poco del trabajo que ayer ha desarrollado en Iquitos, en Loreto concretamente, en donde hoy van a llegar mayor número de ayuda, básicamente camas. Estamos hablando de cuidados intensivos debido al incremento del coronavirus en esa región. Vamos a tener un enlace también con el ministro de Salud, que en breve va a ingresar también desde exteriores. Ajá. Así que estaremos con uno de nuestros periodistas. Qué bueno. Fran Brito Palacios también va a estar con nosotros, que eres el médico del Comando COVID-19 y ha estado encargado de ver el tema de las camas, ¿no? Y las camas, véase como cama, respirador, es una cama COVID, ¿no? Monitor y personal. Recordemos que se han aumentado las camas de cuidados intensivos y pacientes, además, que están utilizando esas camas, Ricardo. Así es, y por supuesto tendremos también enlaces con el ministro de Educación para saber cómo está avanzando Aprendo en Casa, que es todo un éxito. Ahí, lo tuvimos el sábado pasado y él estuvo conversando con algunos niños que le hicieron las preguntas duras, ¿ah? Y hoy también volverán a hacerlo. Perfecto. Tendremos más enlaces. Perfecto. Pero tenemos ya las novedades a esta hora de la mañana. Muy bien, vamos a empezar entonces con la ministra Barrios, ¿cierto? Ya la tenemos conectada, nos dice, señor director, usted dirá, está lista entonces la ministra Rocío Barrios Alvarado, ministra de la Producción, para hablar sobre los trabajos que se están haciendo en su gestión y los trabajos, además, de los que ella está encargada. Así es, que es básicamente la zona oriente del país, concretamente la región Loreto. Ministra Barrios, muy buenos días, bienvenida a Diálogo Abierto a través de TV Perú y de Radio Nacional. Buenos días. Muy buenos días, Ricardo, muy buenos días, Carla, a través suyo, buenos días a todo el Perú, gracias. Ministra, cuéntenos un poco, ¿hay objetivos de implementar rápidamente y mejorar la atención de salud en el Loreto? Recordemos que es una de las zonas más complicadas en el tema de contagio. ¿Qué está sucediendo en la zona? Bueno, le comento, ayer nosotros fuimos una sección delegada por mi persona, fui conjuntamente con personal médico de salud para poder hacer un diagnóstico rápido, pero sobre todo implementar una estrategia un poco más agresiva en Loreto para poder combatir el COVID. Frente a eso, lo que hemos podido ayer verificar es que ya se implementaron, pasamos de tener 150 camas de hospitalización a 450 camas. Se han también implementado 3 albergues con una capacidad de 900 camas. En dichos albergues, a partir del día de hoy, se van a ir trasladando pacientes que teníamos en espera en salud, básicamente para que tengan mejores condiciones. Ayer tuvimos la posibilidad de llevar 3 toneladas de medicación, tanto de corticoides, anticoagulantes, material de protección médica, 70 balones de oxígeno, porque ante el incremento de casos es necesario dotar de mayor oxígeno a Loreto, lo mismo que va a permitir justamente la implementación de estas camas de hospitalización en los albergues. Adicionalmente a eso, también se ha dispuesto el día de ayer, dentro de una de las instituciones públicas que tenemos, contábamos con frigoríficos. Así que ya rápidamente ayer se ha dispuesto y todos los fallecidos, los cadáveres, han pasado a los frigoríficos para poder mantener ahí de una u otra manera en mejores condiciones hasta el momento en que se culmine la inhumación de todos los cadáveres. Se ha dispuesto adicionalmente el día de hoy, están llegando 30 balones de oxígeno adicionales y en la mañana estarán llegando 25 médicos a Loreto que van a permanecer ahí durante todo este tiempo para apoyar al personal médico que está en el Hospital Regional COVID de Loreto para poder atender a todos los pacientes que están en este momento. Todo esto adicionalmente va a ser también, se van a agregar a los médicos que están en este momento, que casi son el 40% de la capacidad hospitalaria, que están haciendo cuarentena en sus casas por haber tenido alguna condición móvil. Ellos también van a empezar a trabajar a través de las líneas telefónicas para hacer un monitoreo a todas aquellas personas que han sido declaradas como positivos, pero que están haciendo la cuarentena dentro de sus hogares, para poder así tener una vigilancia permanente y en caso de encontrarse que alguno empiece a pasar de una condición leve a moderada, pueda ser trasladado a alguno de estos albergues o al hospital en su defecto. Hoy están llegando, ahorita Loreto tiene una capacidad de 12 ventiladores mecánicos. Hoy se están llevando 5 ventiladores adicionales para sumar esta capacidad de la UCI y poder ampliar servicios de UCI.
La próxima semana se está pensando llevar 300 balones de oxígeno adicionales para así permanentemente ir dotando de mayor capacidad a Loreto. Ministra, buenos días. En ese sentido, este es, digamos, el primer lote de ayuda que se está trasladando. ¿Se piensa seguir monitoreando y, de acuerdo al número de casos, seguir brindando mayor ayuda? Así es. De hecho, Loreto necesita en este momento que se le dote de todas las capacidades y que se implementen mayores condiciones médicas, que es lo que desde el día de ayer ya se empezó a hacer. Obviamente esto va a tener un correlato y una continuidad durante toda esta semana para ir fortaleciendo cada vez más las capacidades que tiene para que pueda seguir atendiendo a todos los pacientes que llegan a esta zona. Ahora, una de las cosas que usted ha mencionado que es interesante es la llegada de 5 ventiladores mecánicos. ¿Cuántos ventiladores en total hay? Es decir, ¿cuántas camas COVID hay? Hace unos días conversábamos con Frank Brito Palacios, médico del Comando COVID-19, con el que vamos a conversar seguramente más adelante. Y una de las cosas que mencionó es que la distribución de estas camas COVID no habían sido las mejores, teniendo en cuenta que la enfermedad no está al mismo nivel tanto en Lima, en Loreto, en distintas regiones. ¿Cuántas camas COVID, o sea, llámese ventilador, monitor, personal, va a haber en Loreto básicamente? A ver, hoy tenemos 450 camas, de las cuales ya al día de hoy deberían estar básicamente cubiertas todas, para que un poco midamos la cantidad de personas que estamos hospitalizadas, ¿ok? Paralelamente en los albergues se están habilitando 900 camas adicionales de hospitalización. ¿Sí? Adicionalmente, eso solamente hablando de camas de hospitalización. Hoy Loreto tiene 12 camas UCI, es decir, 12 con ventilador mecánico propiamente. Hoy se están sumando 5 ventiladores adicionales, solo en Loreto Mainz, porque no olvidemos que Yurimaguas en este momento tiene 12 ventiladores adicionales, ¿ok? Si sumamos ambos, digamos, los 2 que tenemos ahora, más los 12 de Yurimaguas, estamos hablando de una capacidad de 24 ventiladores, obviamente ambos en distintas provincias. A diferencia de Loreto, en Yurimaguas, los 12 ventiladores que se tienen actualmente no están siendo usados porque felizmente, gracias a Dios, todavía no hay una cantidad considerable en Yurimaguas infectados. Llegado el momento, si es que Loreto requiriese más, obviamente se está haciendo las coordinaciones para poder trasladar mayores ventiladores de requerir. En este momento están llegando 5 adicionales, con los que sumarían 17 ventiladores de UCI para el esto. Ministra, en cuanto a lo que significan las personas fallecidas, allí también algunos medios loretanos explicaban de la necesidad de tener que, contar con mayor posibilidad de que puedan ser incinerados los restos. ¿Allí se está viendo cómo solucionar también ese tema? A ver, el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud prevé 2 situaciones. Uno, que es la cremación, y el segundo, que es en aquellos casos donde no exista la cremación, pueden inhumarse los cuerpos. ¿Okay? En este caso, Loreto sí tiene cámara para cremar. El problema es que estas cámaras se abastecen más o menos solo 4 cadáveres al día. En este momento, por lo menos hasta el día de ayer, había ya un grupo de cadáveres que sobrepasaban los 4. Frente a eso, ya se dispuso y ya existe un espacio que se ha implementado como cementerio, ya se han cavado las fosas para poder empezar ahí a inhumar los cuerpos. Lo que se ha hecho, ya que la morgue de Loreto solo tenía capacidad para 4 cadáveres, lo que se ha hecho ayer, inmediatamente que llegamos, es habilitar la cámara frigorífica para que los cadáveres puedan pasar a la cámara frigorífica y a partir de ahí mantener las condiciones para que o sean cremados o en su defecto ordenadamente sean inhumados. Y eso es lo que ya está dispuesto. Ahora, ministra, en cuanto al personal, usted ha mencionado que está llegando más personal. Le voy a citar unas declaraciones del decano del Colegio Médico de la región Iquitos, Luis Leonardo Runcimán, que dijo a la BBC: los 2 hospitales de Iquitos están desbordados, no tenemos dónde atender a ningún paciente más y eso significa que las personas van a morir en sus casas. A ver,
Le comento. Definitivamente hay una capacidad que encontramos desbordada. Eso es lo que ha originado que se implementen estos albergues. ¿Por qué hasta el día de ayer no se movilizaban a los pacientes, que sobre todo en el lado de salud estaban no teniendo las condiciones adecuadas? Porque se habían quedado desabastecidos de medicamentos. El día de ayer, por eso, ya tenemos oxígeno en Loreto en este momento, ya hay medicamentos en este momento, ya hay pruebas rápidas y ya hay material de protección médica. Eso permite que desde ayer se han estado implementando ya estas camas de hospitalización en los albergues para poder trasladar a todos esos pacientes que se tienen en el salud y que se tienen que llevar a mejores condiciones. Eso implica, como bien le señalaba, hoy vamos a tener allá 100 balones de oxígeno. Se está programando para el día martes llegar con una dotación de 300 balones de oxígeno adicionales para poder ampliar la capacidad no solamente de hospitalización para pacientes leves, sino justamente para aquellos que necesitan oxígeno también. Lo que nos permite haber llevado el equipo de oxígeno el día de ayer nos va a permitir poder ya trasladar a estos pacientes a estos albergues que se están convirtiendo en lugares de hospitalización. No solo son albergues, en algún caso hay algunos colegios que se han implementado, y de ser el caso, hay 6 colegios en espera que ya han sido identificados para poder ampliar, de requerirse, la capacidad hospitalaria. Pero más allá de eso, es cierto, que Loreto ha sido golpeado porque en algunos casos el personal médico ha salido positivo. Y es por eso también la necesidad de no solamente dotar de medicación e implementación médica y equipo médico, sino también es por eso que el día de hoy el MINSA está remitiendo 25 médicos para justamente poder reforzar toda la capacidad médica. Hoy se ha hecho un llamado, hoy y toda la semana, efectivamente a todos los médicos o enfermeras, obstetrices que existen en la región, para que puedan sumarse a este equipo de médicos y puedan ser contratados, porque necesitamos recursos humanos. Ministra, y en el caso de los adultos mayores, hay información también de que 6 ancianos han sido contagiados de coronavirus en uno de los albergues de Iquitos. En ese caso, ¿cómo se va a actuar o qué disposición se ha tomado? A ver, todos los pacientes están siendo evaluados de tal forma, sobre todo aquellos que están en cuarentena, para poder ir viendo cómo va su evolución, ¿no? Obviamente siempre usted sabe si hay una condición precedente o preexistente, esto pone una alerta adicional. Es importante que justamente, y a eso iba el tema de implementar, de poder tener mayor dotación de personal médico, porque eso va a permitir que estén monitoreando más adecuadamente y sobre todo continuamente a este tipo de personas vulnerables, para poder medir en qué momento, si están dentro del albergue y pueden recibir atención médica ahí, o en su defecto, de ser un caso más complejo, ahí sí es trasladado al hospital regional, que es donde ya hay un monitoreo más complejo para aquellos pacientes que lo requieran. Muy bien, ministra, me gustaría pasar a otros temas también que tienen que ver con su sector. Se ha hablado ya de que al salir de la cuarentena hay sectores que van a empezar ya a producir, porque claro, hay sectores que tienen que producir ya para tener dinero para seguir comprando medicamentos, para seguir comprando material de salud, y eso es entendible. Pero ¿cómo se va a trabajar en el tema de seguridad y qué, digamos, qué sectores van a empezar a producir primero? A ver, primero lo más importante es que el MINSA va efectivamente a publicar unos lineamientos o un protocolo general de seguridad. Y sobre este protocolo, todos los sectores productivos tenemos que emitir protocolos por cadenas productivas, los mismos que van a ser colgados en las webs de nuestros sectores, para efectos de que todos aquellos que tengan autorización para iniciar actividades económicas puedan, en base a esos protocolos que están sumamente revisados y rígidos con el Ministerio de Salud y con el sector productivo, puedan hacer sus planes de emergencia que incluyan sus protocolos dentro de sus operaciones diarias al momento de iniciar operaciones. Ese es un poco el camino que se ha establecido para poder tener protocolos adecuados en todas las actividades económicas. Ahora, las cosas que debo mencionar. Sí, te escucho. Sí, continúe, ministra, de ahí le pregunto. Ok, otra de las cosas
cosas que se ha tenido en cuenta para poder determinar qué actividades económicas deben iniciar es básicamente dos criterios. Primero, tener unos criterios económicos productivos y con algunas variables sociales, así como también criterios de mitigación de riesgo de contagio. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir balancear la decisión de aperturar gradualmente las actividades económicas, la capacidad de reacción que tenga el sector salud, la protección de salud de los trabajadores, y así aseguramos una reactivación económica gradual y progresiva e incremental, porque esto va a ir efectivamente incrementándose en el tiempo dependiendo de los resultados del sector salud, de cómo vamos mitigando el riesgo, y también dependiendo del nivel de riesgo de cada región, porque acordémonos en este momento que cada región tiene una condición diferente en este momento de cómo le está afectando el COVID. Entonces, todos esos criterios nos permiten a nosotros poder seleccionar una serie de actividades económicas que, cumpliendo estos, van a poder iniciar, ¿no? ¿Y ya hay algún borrador, ministra, de cuáles podrían ser esas actividades económicas y en qué regiones? A ver, lo primero es que se autoriza las actividades económicas en todas las regiones. Lo que varía es el manejo en las regiones de alto riesgo. En este momento tenemos 5 regiones de alto riesgo. ¿Por qué varía? Ahí lo que se hace es modular que, digamos, las actividades económicas que inicien con una capacidad no al 100%, sino minimizada al inicio para justamente ir midiendo el incremento en el subsecuente del tiempo. ¿Cuáles son esas regiones, ministra? A ver, las regiones que están ahorita con un índice alto es Loreto, por ejemplo, tenemos Lambayeque, tenemos Piura, Lima mismo es una región con alto riesgo, por lo tanto tenemos que modular bien la cantidad de empresas que funcionan en esta primera etapa, ¿no? Esas son las regiones que en este momento están siendo monitoreadas para poder ver la capacidad de respuesta y la capacidad también que tenemos nosotros de poder autorizar el inicio de actividades con un ojo más preciso en aquello. Que son básicamente, ministra, las regiones en donde el toque de queda es, digamos, tiene mayor duración y donde menos se ha cumplido la cuarentena. Exacto, ¿no? Eso es una de las medidas también, obviamente, dispuestas por el gobierno, por el cual se hizo la diferenciación del toque de queda, porque necesitábamos garantizar menos aglomeración de gente, justamente en base al nivel de riesgo que tiene cada región. Ahora, los deliveries son los que van a empezar, pero hay restaurantes que no pueden hacer deliveries y hay restaurantes que se van a morir en el camino. Digamos, económicamente hablando, no pueden resistir. ¿Qué va a pasar allí? A ver, primero tenemos que mirar el contexto. Así como estamos efectivamente en una situación difícil del COVID, estamos en pleno pico, y eso no lo tenemos que olvidar, y al Estado lo que nos importa y nuestra premisa principal es garantizar la vida y la seguridad de los peruanos, también somos conscientes que la economía también está en UCI, si lo podríamos decir así. Pero somos conscientes que tenemos que empezar a iniciar esas actividades. En ese contexto, lo que está permitido, o lo que se está planteando permitir, es el inicio de actividades, por ejemplo, como bien ha señalado, de los restaurantes con reparto a domicilio, ¿no? Para aquellos restaurantes que no puedan implementar el reparto a domicilio, se da la opción de que también pueda ser con recojo en el restaurante. ¿Por qué no autorizar los aplicativos de delivery que tanto son mencionados? Porque como parte de la seguridad que tenemos que garantizar, obviamente está el hecho de que tenemos que ver que estos aplicativos o que estas empresas de aplicativos, primero, tengan protocolos rigurosos. Segundo, que nos garanticen condiciones de seguridad para el trabajador, como cualquier ciudadano lo requiere. Tercero, tenemos que ver el marco regulatorio, y eso es algo que está manejando en este momento y que ya hay un avance por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Qué quiere decir? En esta etapa no van a funcionar. Más adelante sí, podría ser, bajo el marco regulatorio que se tiene que establecer y las condiciones que se tienen que establecer. Como bien señalaba Carla, es cierto, hay muchas empresas en el camino, obviamente tienen el riesgo de poder extinguirse. Y es para eso justamente que el gobierno ha sacado programas como Reactiva Perú o como FAENIC.
¿Por qué? Porque la idea es que a través de estos programas, estas pequeñas empresas, sobre todo, incluso algunas medianas, por qué no decirlo, puedan obtener financiamiento para no romper la cadena de pago, pero sobre todo para capital de trabajo también, para que así de una u otra manera puedan poder aguantar este periodo en la medida en que vamos a ir iniciando progresivamente. Nos gustaría que toda nuestra actividad económica se reinicie, de hecho lo necesitamos. Sin embargo, estamos todavía en la etapa de contención y eso no hay que olvidarlo. Muy bien, ministra, mil gracias por haber accedido a conversar con nosotros, a explicarnos el trabajo que se está haciendo en Loreto, sobre todo porque la han estado pasando bastante mal, y también qué se espera, ¿no es cierto?, en el inicio de algunas actividades económicas. Sí, una brigada de médicos está viajando a Loreto, lo anunciaba la ministra, y ya está por salir. Vamos a ir justamente a la zona, hacia la aviación del Ejército, donde se encuentra Yuli Guevara con el ministro de Salud, así que ya la tenemos en imágenes. Yuli, adelante, muy buenos días. Ese documento lo estamos... Sí, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en la aviación del Ejército del Perú. El ministro de Salud, Víctor Zamora, ha llegado acá desde muy temprano porque él está despidiendo justamente a personal de salud, brigada técnica del MINSA y equipamientos también que parten a Loreto para apoyar la atención y acciones a pacientes con COVID. Se trata de un grupo de 25 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras, que están partiendo desde la ciudad de Lima, Loreto, para sumarse pues a esta legión de profesionales de la salud que están haciendo frente a la pandemia COVID-19. Vamos a conversar con el ministro de Salud. Ellos están haciendo también algunas preguntas a los especialistas también que han llegado aquí junto con el ministro, debido a que muchos de ellos también son profesionales extranjeros, son venezolanos que han sido contratados. Justamente esto se anunció por parte del gobierno, que ya se estaba contratando también a médicos especialistas venezolanos para que viajen a diferentes regiones del país a atender a los pacientes con COVID. Vamos a escuchar al ministro y le damos la palabra en un momento más. Se les va a ofrecer la posibilidad de ir a atender a las comunidades nativas. Y otros grupos van a ir al sur de Loreto, que es Yurimagua. Están llevando un par de ventiladores además, hoy día. ¿Okay? Bueno. Ministro, estamos a través de la señal Buenos Días. Ante todo, estamos a través de la señal de Agenda Nacional de TV Perú. Bueno, preguntarle, ¿cuántos profesionales de la salud están viajando hoy día a Loreto? En este vuelo están viajando 24 profesionales de la salud, 16 de los cuales son médicos y los demás son enfermeras. Este es el primer grupo que va a salir. El día de mañana salen otros 21 o 22 profesionales a reforzar la atención en la ciudad de Loreto, en la ciudad de Iquitos. Sí, hemos visto que hay profesionales extranjeros venezolanos que se han contratado también para este objetivo. Sí, todos los que son contratados cumplen con los dos requisitos que nosotros hemos planteado, lo de SUNEDU y lo del Colegio Médico del Perú. ¿Ellos en qué condición están yendo, digamos? ¿Cuál es su condición laboral? ¿Se les va a dar todas las facilidades allá en Iquitos? Nosotros, bajo el decreto de urgencia de la emergencia sanitaria, contratamos a los profesionales vía la modalidad CAS. No con contrato de terceros. Ellos van a recibir absolutamente todas las bonificaciones, seguros, y además la región Loreto va a establecer alojamiento y algunos otros beneficios para ellos. Actualmente la región Loreto es una de las regiones que tiene, digamos, bastantes casos. Incluso hasta ayer se mencionaba de que ya los dos hospitales habían colapsado y que también habían problemas también para tratar el tema de los fallecidos. Bueno, en la otra estación de vuelos justamente de la Fuerza Aérea estamos enviando un avión, el cuarto avión que está llevando los equipos para la construcción del hospital de campaña. Es el cuarto vuelo de 6. El hospital de campaña ya inició su construcción y ahí también vamos a poner profesionales una vez que se inicie su operación, junto con Salud. ¿Cuántos hospitales de campaña se están previendo instalar? Nosotros estamos instalando en este momento 2 hospitales de campaña. Uno en Loreto, que es el que le acabo de mencionar, y otro que acaba de terminar su instalación en Piura, que son 2 de las zonas más golpeadas. Y vamos a hacer lo propio en Lambayeque, donde también estamos llegando a nuestro límite de capacidad hospitalaria.
¿Cómo está asumiendo su sector el tema de la pandemia, teniendo en cuenta que a nivel de Latinoamérica el Perú es el tercer país con mayores casos, ministro? Bueno, nosotros hemos hecho una agresiva campaña de diagnóstico a través de pruebas moleculares y pruebas rápidas. A mayor testeo, mayores números de infectados aparecen en nuestras tasas. Sin embargo, también somos el país que tiene la menor letalidad y la menor mortalidad, no solamente en Latinoamérica, sino comparado con otros países. O sea, en ese sentido, ¿usted cree en todo caso que la situación que se está presentando de más casos se debe a la cantidad de pruebas que se están haciendo? Efectivamente, a más pruebas, más casos. Además, está el hecho de que en algunos lugares del país no se ha cumplido estrictamente la regla social del distanciamiento y la separación y el uso de la mascarilla, cosa que ha permitido que haya mayor número de personas contagiadas. Sin embargo, esto no se produce en todo el país. En algunas zonas tenemos más casos, en otras zonas todavía la epidemia es de inicio reciente. Para la tranquilidad de los profesionales de la salud, usted se reunió con el decano del Colegio Médico y ya se amplió, digamos, la cuarentena, pero sin embargo todavía está pendiente, digamos, algunos temas de índole laboral y económico que son importantes también para el sector. ¿Cómo va este procedimiento? Bueno, el gobierno ha aprobado una serie de decretos de urgencia que ha permitido mejorar la calidad de los contratos de los profesionales de la salud en todos los sentidos. Ya hemos decidido eliminar los contratos de terceros, pasarlos todos a CAS. Está el bono adicional de 720 soles por 3 meses más un mes durante la emergencia. Hemos dado un seguro de riesgo de vida a todos los profesionales. Además, estamos haciendo un esfuerzo enorme por mantenerlos protegidos de una infección mientras desarrollan sus labores. Estamos pagando las deudas pendientes que nuestra gestión ha heredado de gestiones anteriores. Estamos haciendo todos esos procedimientos. Sin embargo, no podemos garantizar de que todos se hagan a la misma velocidad porque dependemos de múltiples administraciones, tanto de los hospitales como de las regiones. Y eso se le ha explicado detalladamente al Colegio Médico del Perú. Ya, por ejemplo, en materia de deudas hemos pagado cerca del 80% de las deudas que nosotros habíamos heredado y estamos en un agresivo proceso de cambio de la situación contractual de los terceros. Sí, estamos con nuestros colegas también a través de la señal de TV Perú. Queríamos saber si tenían alguna pregunta para el ministro, Carlita, Ricardo, buenos días. Sí, claro, Yuli, muy buenos días. Buenos días. Sí, nos gustaría conocer algunos detalles adicionales sobre los 2 hospitales de campaña que ha anunciado el ministro, tanto el que estará en Iquitos como el de Piura. ¿Cuántas camas van a tener y qué atención van a poder brindar diariamente? Sí, la pregunta era respecto a los hospitales de campaña. ¿Cómo van a estar equipados? ¿Cuántas camas van a atender? Y, digamos, en cuanto al tiempo de la atención, ¿no? O sea, que se va a brindar. El hospital de campaña de Loreto va a tener aproximadamente unas 100 camas y va a tener apoyo ventilatorio en algunas de ellas. Es para dar el soporte tanto al hospital regional como al de salud, que en estos momentos han llegado a su límite, y además 2 ampliaciones que se han hecho de albergues en donde también se ha habilitado camas para una hospitalización digna. Yuli, vemos que este avión está pasando porque también el ruido es fuerte, no se escucha. Queríamos preguntarle, bueno, hay también actitudes negligentes por parte de las personas. Hemos visto que incluso personas que han salido de Lima a hacer la cuarentena a sus regiones se han escapado, ¿no? Como es el caso de Huánuco, donde se ha denunciado que 3 personas que estaban haciendo una cuarentena en un local han salido de ahí con el temor, obviamente, de contagiar a más personas. Bueno, lamentablemente el comportamiento de unos pocos pone en riesgo el esfuerzo de la gran mayoría del pueblo peruano, que durante estas semanas hemos hecho un esfuerzo enorme para reducir la contaminación y el impacto que esta epidemia. Hemos logrado avanzar bastante, pero sin embargo hay personas que todavía no entienden de que este es un esfuerzo colectivo. Sí, Carlita, no sé si tienes una pregunta en estudio antes de terminar. Sí, Yuli, pero no sé si me escuchas bien. Sí, el tema de los respiradores. A ver, si hablamos un poquito más fuerte, dime. Sí, el otro día hablando con Fran Brito Palacios mencionó que hubo en un principio una mala distribución de las camas COVID con ventiladores. Hay instituciones que están trabajando en el desarrollo de mejores ventiladores o de más ventiladores. ¿Cómo se van a distribuir ahora? Ya,
Nos preguntan sobre el tema de que habían habido problemas de las camas con el ventilador, ¿no? O sea, ¿cómo se está trabajando ahora, dicen? Bueno, nosotros todos los días aumentamos el número de camas de hospitalización, así como aumentamos el número de profesionales, aumentamos el número de ventiladores, de monitores que van a servir para la atención de nuestros pacientes. Este es un proceso muy dinámico. En algunos lugares ciertamente hemos tenido algunas dificultades para su instalación, pero en la gran mayoría de los casos hemos avanzado en todos los subsistemas. Nosotros trabajamos bajo el lema de que la salud nos une. Ese lema nos ha permitido congregar una gran cantidad de recursos para atender mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ministro de Salud, Víctor Zamora. Entonces, ¿quién se está dirigiendo nuevamente a los profesionales de la salud para conversar con ellos y absolver algunas de las consultas, preocupaciones que tienen? Muchos obviamente no conocen la región de Iquitos, son sobre todo aquellos que han venido de Venezuela y que por primera vez van a laborar. Vamos a conversar con alguna de las personas que se encuentran aquí. Señorita, buenos días. ¿De dónde viene usted? Caramba, buenos días. Yo vengo de Venezuela, Maracay, Estado de Aragua. ¿Y a qué profesión tiene usted? Soy médico, especialista en medicina general. ¿Cuáles son las expectativas que tiene con relación a este trabajo que van a desarrollar en Iquitos? Bueno, las expectativas las mejores realmente porque queremos ayudar, realmente estamos prestos para eso y salvar la mayor cantidad de vidas posible. Sabemos que estamos atravesando un periodo bastante difícil, pero la voluntad, lo más importante es la voluntad y a querer hacer las cosas bien por este país que nos ha dado tanto. Muchísimas gracias. Bien, aquí tenemos a otras personas que también están escuchando atentamente. Señorita, buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde viene usted? Yo soy venezolana, mi nombre es Bracy Gutiérrez, soy médico cirujano. ¿Y a qué expectativas tiene usted con relación a este vuelo que ya en unos momentos se va a iniciar? Bueno, sé que con el favor de Dios vamos a estar allá dando apoyo pronto. No solamente vamos equipo de manos, humanos, sino que también va equipo de salud, lo que es equipo de protección personal, alimentos. Y bueno, vamos allá a darlo todo por nuestro pueblo de Loreto. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, nosotros nos vamos a mantener aquí hasta que ellos puedan ya embarcar en este avión del Ejército del Perú para ir rumbo a Iquitos. También este vuelo se está llevando también equipos médicos, mascarillas y todo lo necesario para atender la demanda. Sabemos que no es suficiente, como ha señalado el ministro, se están haciendo, ha dicho, todos los esfuerzos para poder cubrir la atención de los pacientes con COVID-19. Bien, esa es la información desde la aviación del Ejército del Perú. Volvemos contigo en estudios. Muy bien, muchísimas gracias, Yuli, por esta información. Importante también este convenio con los médicos venezolanos, no solamente para tener nosotros mayor personal, sino también es un tema social, ¿no es cierto? Sin duda, ellos logran su reincorporación, sobre todo como profesionales, y poder ejercer la labor en la cual han estudiado durante varios años. Mejoran su calidad de vida también. Sin duda, eso va a ser importante, pero también el apoyo sanitario que se va a dar a nuestra población, con hospitales, que ha dicho el ministro, que se están instalando hospitales itinerantes tanto en Iquitos como en Piura. Sin duda. Pero vamos a dejar esta información de estos médicos que van a Iquitos para trasladarnos y ver qué es lo que está sucediendo en La Victoria, porque hay personas que quieren ir a sus regiones y se han trasladado ahí, pero eso lo vamos a ver después, ¿no, Ricardo? Sí, están en La Victoria, así que vamos a ir a una pausa en Diálogo Abierto a través de TV Perú y de Radio Nacional en los 103.9 y volvemos con esa noticia. Muy bien, vamos a continuar con más aquí en Diálogo Abierto. Ya les habíamos anunciado antes de irnos a la pausa que hay un grupo de personas que se ha trasladado a la Plaza Mancocapa. En el distrito de La Victoria, ¿no? Es gente del interior del país que busca retornar a sus localidades
estuvieron probablemente circunstancialmente o realizando alguna actividad en Lima y en el momento que justamente se produjo la declaratoria de estado de emergencia. Ahora, aquí hay que separar dos cosas. Hay personas que efectivamente se quedaron varadas en Lima porque estaban haciendo distintas cosas, estaban de viaje, estaban paseando o tenían trabajos eventuales, ¿no? Pero hay personas que ya vivían en Lima y que también quieren regresar a su localidad. Entonces ahí hay que tener cuidado también. A esas personas lo que se les recomienda es quedarse en su casa y evitar contagiarse, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ir entonces a la Plaza Mancocapa para que Javier Flores, que es el periodista de TV Perú y que también en esta señal con Radio Nacional nos cuente qué está ocurriendo. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos. Muy buenos días, Carla, muy buenos días, Ricardo. Así es, estamos en la Plaza Mancocapa, exactamente en el cruce de Bausate Mesa con Iquitos. Este es el panorama que tenemos hoy en la mañana. Más de 20 personas hacen su cola para poder retornar a la región de Piura. Todos ellos son piuranos, todos los que tenemos son piuranos y tenemos casos muy particulares, como el de la señora Santos, con quien vamos a conversar a continuación. Señora, muy buenos días. Buenos días. Usted nos comentaba que llegó a Lima por una operación a la hernia y no se ha podido operar y aún viviendo con el dolor se ha quedado acá estos días esperando el retorno para su región. Eso sí, pero no me podían operar, pues. No me podían y ¿qué voy a hacer? Pues ya me voy a mi tierra. El próximo año, si Dios quiere, ya vengo. Usted nos comentaba que se había quedado en un cuarto acá alquilado, pero que ya no puede ya seguir pagando. No puede y mi hijo trabajaba acá, me fue a ver para venir acá y se me van a operar, pero no pudo, pues ya estaba ya para operarme, pero como yo la enfermedad, ya no pudieron ya. Y eso es todo. A la señora le iban a operar de la hernia, como nos comentaba, no ha podido por el tema de la emergencia sanitaria. Bueno, su hijo está con ella acá, él nos va a explicar un poco más la situación que han estado viviendo, porque llevan ya varios días esperando el transporte para la región de Piura. Sí, justo ahí nos hemos escrito en la página que nos dijeron, pero hasta ahorita nada, y esperamos y nada. Pues lo que hemos hecho es venir acá para ver qué solución nos dan, pues. Porque estando ahí en el cuarto no nos dan solución, nada. Y estando en el cuarto la dueña nos cobra, ¿y dónde le vamos a pagar si no trabajamos? No tenemos ya para la comida, y por eso, pues. Hace solo unos minutos unos compañeros han llegado acá y les han brindado desayuno a la gente que está haciendo su cola desde la madrugada, hay que decirlo. Ellos han venido, solamente han sido empadronados 2 personas, los demás todavía están esperando poder hablar con una autoridad del gobierno regional. Tenemos una señora que nos había comentado que necesitaba ayuda porque ya no tiene dónde quedarse acá en la ciudad de Lima. Sí, como le comenté anteriormente, lo que pasa es que nos inscribimos en el IN de la Municipalidad Regional de Piura, pero hasta ahorita no tenemos ninguna respuesta. Estamos esperando y como no tenemos ninguna respuesta, me he visto obligada a salir para que me retornen a Piura, pues porque prácticamente ya está toda mi familia, yo estoy sola acá por trabajo y necesito regresar a Piura para estar con mi familia. Ahora, ¿qué le dijeron a usted en su centro de labores? En mi centro de labores, con la ley que sacó el presidente que podían despedir personal, yo tenía contrato hasta el 8 de agosto, hasta el 9 de agosto, disculpa, pero en la empresa donde yo laboraba, el 16 de abril me llamaron y me dijeron que mi contrato ya no seguía vigente. Y me mandaron un documento por Gmail diciéndome que me comunicara unos números para que me dieran mi liquidación y mi tiempo de trabajo. Pero es algo que no es realmente accesible, porque todos necesitamos trabajar y es un contrato que yo tengo una copia vigente hasta el 10 de agosto. Y no sé cómo podrán hacer con esa empresa, porque no solo a mí, sino a varios de mis compañeros los han despedido. Entendemos. Bueno, Carla, Ricardo, esta es la situación que se está viviendo acá. Ayer habían más de 200 ciudadanos piuranos que habían llegado también y todos ya han sido empadronados y han pasado para las carpas que han puesto en la avenida, en la Plaza Mancocapa, perdón. A ellos se les está sumando esta cantidad de personas que vemos en imágenes con la cámara de Henry Coronado. Y ellos están esperando que también venga otra autoridad para seguir el procedimiento y poder ingresar a la carpa. Otro caso en particular que tenemos es la señora que también estaba esperando una operación y no se pudo realizar. Señora, bienvenida a TV Perú, buenos días. Buenos días.
Sí, pues. Comentaba que está en una situación muy complicada en este momento. Y estamos esperando pues que nos manden movilidad para irnos, que nos queremos regresar a nuestras casas de Piura. Le pedimos al gobierno regional que por favor mande más buses para irnos, porque nosotros estamos aquí durmiendo en este frío, pues, y nosotros necesitamos irnos a nuestras casas. Ese es el pedido que le hago al gobierno regional de Piura, por favor, que mande más buses para nosotros retornar a ver a nuestros hijos pequeños que nos esperan en el hogar. Usted me había comentado que ya no tenía dónde quedarse a dormir acá en Lima. Ya no tengo a dónde quedarme, ya no, la señora del cuarto ya nos botó, ya no tenemos cómo pagar un alquiler de cuarto. Es por eso que yo necesito regresar a mi casa. ¿Con quién se quedaba usted acá, señora? Yo estoy acá con mi hija y mi hijo, que vamos a viajar. Está solamente esperando que le tome sus datos para poder ingresar a la carta. Ojalá que vengan los buses y me lleven, pues eso es lo que estoy esperando, porque dicen que solamente a unas cuantas personas que ya van a viajar y nosotros todavía no nos dan solución. Eso es que nosotros queremos, que también nos lleven a nuestro hogar. Es el pedido que hago. Muchas gracias, señora. Como te comentaba, Carla, Ricardo, este es el panorama que tenemos aquí en la Plaza Manco Cápac. A las personas que van a Piura les están entregando un brazalete de color amarillo, y a las que van a Pucallpa, porque hay de dos regiones acá en la Plaza Manco Cápac, les están dando un brazalete de color rojo. Correcto, muchísimas gracias por el enlace. Entonces, ese es el panorama en el distrito de La Victoria. Así es, bueno, a tener cuidado porque efectivamente las personas que están en La Victoria, en las carpas, si bien están guardando su distancia, también tienen un régimen de toque de queda, ¿no es cierto?, que solamente puede salir un miembro de la familia a hacer las compras y qué sé yo, todavía no han pasado por una prueba rápida siquiera. Es decir, no se sabe, no hay resultados de COVID positivo. Y los que tengan que retornar van a tener además también que guardar 14 días de cuarentena en ambientes que van a ser seguramente alquilados por el gobierno regional. Ahora, sería bueno que el gobierno regional o los gobiernos regionales, que son los responsables de regresar, digamos, a sus paisanos, a la región, porque según un decreto supremo eso deberían hacer, se pongan las pilas, ¿no? Y que finalmente dentro de esos padrones les puedan avisar a las personas y decirles tú calificas o no calificas, o calificas pero más adelante, ¿no? Digamos, para que haya una información y no se desesperen las personas, ¿no? Claro, y para mantener el orden y la calma, sobre todo. Ayer, por ejemplo, leía también información del gobierno regional del Callao, que va a trasladar a chalacos que han quedado varados en varias zonas, sobre todo del norte del país. Y entiendo que la próxima semana se va a poner en marcha. Y eso es una importante noticia. Bueno, hay también una novedad hoy en el Diario Oficial El Peruano, Carla. Vamos a revisarla porque la tenemos en pantalla. Tenemos ¿no la norma legal. Que era algo de lo que estábamos hablando con la ministra de la Producción, además, ¿no? Que tiene que ver. Para reanudar de manera progresiva las actividades económicas se ha formado un grupo de trabajo multisectorial. Ahí está justamente la resolución ministerial, está con fecha 24 de abril del 2020 y resuelve, vamos ahí, la creación y objeto del grupo de trabajo, conformar el grupo de trabajo de naturaleza temporal dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas con el objeto de formular la estrategia con las medidas para la reanudación progresiva de actividades económicas en el marco de la emergencia sanitaria. Y dentro de las funciones de este grupo de trabajo está primero analizar las medidas y propuestas para la reactivación económica del país y segundo, elaborar una estrategia con las medidas para coadyuvar con el proceso de reanudación progresiva de las actividades económicas en el marco de la emergencia sanitaria. Ahora vamos con, digamos, la pepa, ¿no? Porque ¿quiénes la integran? ¿Quiénes integran este grupo de trabajo? Efectivamente, los integrantes titulares son, ampliamos, la productora está en todas, y dice, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, quien además preside el grupo de trabajo, Ricardo. También un representante del Ministerio de Salud. También un representante del Ministerio de la Producción. Representantes de los gobiernos regionales. Representante del Colegio Médico del Perú. También habrá un miembro o integrante del sector privado. Un representante de los trabajadores. Otro de las universidades. Y un representante de la prensa peruana. Es decir,
conjugan los diversos sectores del país para poder elaborar una estrategia conjunta y, como lo decía la ministra, poder ya de manera progresiva ir reactivando la economía, aunque en 5 regiones todavía la situación va a ser difícil. Sí, Loreto. Va a demorar un poquito. Claro, Loreto, Lambayeque, Piura, Lima también, ¿no? Que son las más complicadas, digamos, tienen el mayor número de contagios. Efectivamente, básicamente 4 del norte y 1 del oriente. Pero vamos a seguir con nuestro invitado, el siguiente, Fran Brito Palacios, él es médico de comando COVID-19, va a ser vía telefónica. Así es, lo tenemos ya en el teléfono. Señor Brito, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Brito, ¿cómo está? Aquí en Diálogo Abierto, Ricardo Alba y Carla Jarada están con usted para conversar precisamente sobre el tema de las camas. Ha aumentado. Estamos con el gestor de las camas hospitalarias, las camas COVID sobre todo. Ha habido cambios. Justo acabamos de ver a personal que va hacia Loreto. ¿Cuáles son las novedades respecto al sector, al trabajo que está haciendo usted? Hicimos la evaluación de las camas. Señor Brito. Tenemos dificultades en recibir. Sí, vamos a mejorar esa comunicación telefónica con Fran Brito Palacios, que es el integrante del Comando COVID y, como tú lo decías, gestor de camas hospitalarias. Ahora, las camas, sería importante contarle qué consiste una cama. No es sencillamente, digamos, la cama, sino incluye una serie de elementos y equipamientos para lograr que una persona que enfrenta una situación muy crítica, ahí tenemos justamente, pueda salvar la vida. Claro, mira, es una cama especial, pero no solamente es una cama, tiene el respirador, tiene un monitor, ¿no es cierto? Tiene toda esta indumentaria, todo este equipo, pero además, que es algo muy importante y que Fran Brito lo ha mencionado siempre, es el personal. Asistencial, que tiene que estar a cargo justamente las 24 horas del día. Es decir, el personal asistencial no puede despegarse un minuto de estar monitoreando y siguiendo el estado de cada persona que llega a la UCI. Claro, y una de las cosas que él ha mencionado durante los últimos días es que el personal asistencial está con las justas, ¿no? Y por eso es esa firma de este convenio para, digamos, aumentar el personal técnico con los doctores venezolanos o extranjeros, en líneas generales, que se encuentren en nuestro país, ¿no? Y la necesidad de que la gente se cuide para no llegar a situaciones como esta, en donde lamentablemente ya los casos han crecido y estamos enfrentando problemas en algunas zonas del país. Claro, la dinámica de quedarse en casa, señores, es que efectivamente mientras más tarde uno pueda... El chiste es que no se contagie, pero si se contagia sea lo más tarde posible para evitar llegar a necesitar más camas y más camas UCI. Darle más tiempo a los médicos que se preparen para enfrentar a esta enfermedad, ¿no es cierto? Cómo entenderla, cómo tratarla, pero sobre todo tener más camas UCI, ¿no es cierto? Así que todos tenemos que colaborar, así como los doctores se sacan el ancho, porque sí, se sacan el ancho trabajando todas las horas y todos los turnos. ¿Por qué no ayudarlos nosotros quedándonos en casa para no contagiar? Sin duda. Hay algo también que he logrado recopilar de información sobre el tema de las camas UCI, y es que el Comando COVID gobierna las camas UCI, eso es importantísimo. Es decir, ellos toman ya el control de las camas UCI en todo el país, inclusive hasta el de las clínicas, para sumarla a todo este conglomerado que sirve para ayudar a los afectados por el COVID. Claro, por ejemplo, durante esta semana pudimos conversar con el director del INEM, y el INEM sigue teniendo sus respiradores porque ellos obviamente funcionan con un tema de la enfermedad más específica, que es el cáncer, leucemia. Pero ellos ya se había terminado un edificio especial, ¿no es cierto?, que todavía no se había inaugurado, pero ese edificio tenía respiradores también, monitores. Bueno, el Comando COVID ha pedido, ¿no es cierto?, por un decreto y por emergencia, llevarse esos respiradores para que formen parte del Comando COVID. Igual he podido conversar con algunos doctores que forman parte de distintos puntos y efectivamente esta Contraloría todo el tiempo preguntando, oye, ¿ese monitor lo necesitas? ¿Ese respirador lo necesitas? ¿Esa incubadora la necesitas? Porque están recabando todo ese material. Claro, este es una suerte de intercambio prestacional que se ha hecho, ¿no?, en marco de acuerdos como parte de las acciones frente al estado de emergencia que se dictó desde el pasado 15 de marzo.
Así es, y se necesita más, ¿no? Por eso la necesidad de que todos estos institutos tecnológicos están trabajando también en la construcción o reparación de ventiladores, monitores, porque ahorita todo suma y todo ayuda, ¿no? Efectivamente. Bueno, son las 8:52 de la mañana. Vamos a ir, me parece, a una pausa para retornar y hablar con el ministro de Educación. Sí, lamentablemente las comunicaciones están complicadas, estamos en un estado de emergencia efectivamente, así que vamos a seguir intentando comunicarnos con Fran Brito Palacios. Claro, quizás en un siguiente bloque para que él nos cuente, sobre todo lo que interesa mucho es el tema de cuántas camas están quedando en Lima y en el interior del país, aunque ya sabemos que habrán más camas en Piura y en Iquitos. Así es, las van a distribuir y redistribuir. Vamos a hacer una pausa, pero no se mueva, porque sí, efectivamente regresamos con el ministro de Educación. Y Aprendo en Casa. ¿Cuánto hemos avanzado en esta última semana? Hay novedades, ¿eh? Sí. Por ejemplo, Aprendo en Casa va a tener mayor tiempo de duración, mayores 2 horas va a tener semanal, diarias. Y nos vamos hasta diciembre con las clases, ¿no es cierto? Todo hace indicar que sí. Regresamos. Muy bien, seguimos con Diálogo Abierto y lo prometido es deuda. Ya estamos listos con el ministro de Educación y Aprendo en Casa. Recordarán que la semana pasada estuvo aquí, ¿no? Y estuvo conversando con algunos niños. Los niños son sumamente directos, ¿ah? Ellos preguntan nomás y estaban bien preocupados por sus clases y luego, bueno, esta semana ya se tomaron medidas más extremas. Volveremos a tener esos enlaces con los niños, con los adultos y también responderá a las inquietudes que durante la semana han llegado por correo electrónico. Sí, ya lo tenemos ahí. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado durante esta semana? Bien, bien, con mucho trabajo. Hemos estado rediseñando varios aspectos del sistema educativo, ¿no? Principalmente lo que tiene que ver con las opciones de ampliar la oferta de educación pública. Hemos estado trabajando intensamente y estamos preparándonos para la posibilidad, digamos, que hayan pedidos de traslado de personas, ¿no? Ministro, buen día. En el tema de traslados, allí ha habido mucha inquietud de los padres de familia, sobre todo, de poder, digamos, trasladar de colegios particulares a colegios nacionales. ¿Qué facilidad se les va a dar para que se pueda hacer esto de manera rápida y efectiva a fin de que sus hijos no se vean afectados durante el presente año lectivo? Sí, mire, actualmente nosotros ya tenemos un grupo grande de pedidos de traslados que estamos mirando en función de la capacidad existente que teníamos para el año 2020, ¿no? Pero en paralelo estamos trabajando fuertemente para ampliar la matrícula desde el momento en el que ya lleguemos a un tope con lo que teníamos, de manera tal que todos los estudiantes que quieran trasladarse tengan la oportunidad de hacerlo, ¿no? Estamos rediseñando varios procesos y pronto vamos a anunciar, digamos, el momento en el que se abre la matrícula para recibir a más estudiantes una vez que ya estemos llegando al tope de lo que tenemos, ¿no? En ese sentido, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que ningún estudiante se quede sin poderse educar este año de emergencia, sea porque ya no le gusta la oferta que le estaban ofreciendo en otro sector o digamos en otro espacio educativo o por razones económicas que son las que efectivamente nos preocupan más, ¿no? Entonces estamos en esa tarea. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿De cuántos chicos estamos hablando que han migrado de la privada a la pública? Y ustedes han tenido que de alguna manera poner un tope. Todavía no hemos puesto el tope porque estamos todavía mirando la relación entre lo que teníamos y lo que estamos recibiendo. Todo esto todos los días está moviéndose. No quisiera decir, digamos, que ya hemos llegado al tope. Un aproximado. Estamos recibiendo, digamos, todos los pedidos de traslado que se nos dan, estamos acomodándolos. Parte de la dificultad que tenemos ahora es que todo este sistema funciona de manera presencial, ¿no? O sea, cuando uno se va a matricular a un colegio, lleva sus papeles, hay firmas que hacer, ¿no? Hay todo un proceso que se daba de manera regular en el contexto de la presencialidad, ¿no?
Ahora estamos adaptándonos a otra forma de trabajo y estamos desarrollando los aplicativos para que se pueda hacer de esa manera también, ¿no? Teníamos nosotros un piloto de matrícula virtual que estábamos desarrollando, pero esto nos agarró antes de poderlo implementar. Pero estamos trabajando, ¿no? ¿Y cómo adecuar la currícula que se mantenía en un colegio privado donde quizás ya inició desde marzo algunas clases con la que se tenga en el colegio público, ministro? Sí, mire, el Ministerio de Educación es el órgano rector, digamos, de la educación peruana, ¿no? Y todos los colegios, independientemente, digamos, de los matices que tengan, siguen, digamos, unas matrices generales que plantea el Ministerio de Educación, ¿no? En ese sentido, todas las currículas tienen que tener algún nivel de consistencia entre una y otras. Yo no creo que ese vaya a ser un problema. Probablemente en algunos casos haya que trabajar un poco más algunos aspectos, en otros aspectos, pero en general se ha ido avanzando de la misma manera a lo largo, digamos, entre todos los colegios privados o públicos. En este caso particular podrían haber algunos que habían empezado, quizás un poquito, pero en general creemos nosotros que por ahí no va a haber tanto problema en la medida en que estábamos recién empezando el año. Pero por otra parte también nosotros hemos sido siempre bien claros, bien enfáticos en decir que la plataforma Aprendo en Casa es un bien público, ¿no? A esa plataforma pueden estar entrando todas las personas, independientemente de si están en un colegio estatal o un colegio privado, y de esa manera no perder, digamos, la oportunidad de seguirse educando, ¿no? Las plataformas son, digamos, bastante bien trabajadas, hay digamos, orientaciones para pares, orientaciones para profesores, recursos adicionales, y por otra parte también tenemos la programación de televisión y la programación de radio. Entonces, una persona que en este momento está en una situación, digamos, de estar en el limbo, por llamar de alguna manera, yo recomendaría que se conecte con la plataforma, si es que tiene la oportunidad de hacerlo, o si no, que siga la programación de televisión y la programación de radio. Ahí hay dos cosas, ministro. Uno, es cierto que se amplía el Aprendo en Casa en televisión, en radio. Bueno, por lo menos en televisión se aumenta 2 horas. Y eso es interesante porque eso significa que hay resultados. ¿Cuáles son esos resultados y por qué haber elegido 2 horas más, digámoslo así, ¿no? Eso por un lado. Y dos, lo que usted menciona es importante porque no todos tienen una plataforma digital para entrar a ver en Aprendo en Casa porque seguimos teniendo problemas. Inclusive los que tienen la plataforma digital están teniendo problemas con el tema de la conexión, precisamente porque todos nos hemos volcado a lo digital. Sí, bueno, efectivamente hay problemas, ¿no? O sea, yo no quiero decir que esto funciona a la perfección, sin duda hay problemas vinculados pues con la situación general, digamos, del país, de su conectividad limitada, con las brechas que siempre han habido entre personas de diferente condición socioeconómica, ¿no? Nosotros estamos tratando de solucionar ese problema con este proyecto que tenemos de cierre de brecha digital, donde vamos a darle tablets y conexión a todos los estudiantes rurales desde el cuarto de primaria hasta el quinto de secundaria, y lo mismo para estudiantes urbanos del cuarto de primaria hasta el final de secundaria de los quintiles 1 y 2 de pobreza. Con eso vamos a buscar ampliar, digamos, el acceso de los estudiantes peruanos a todo lo que ofrece la plataforma web, que es en realidad donde están todos los recursos, ¿no? Esto independientemente de que lo puedan hacer con conexión o sin conexión, porque las tablets ya van a venir precargadas con todo el contenido pedagógico de Aprendo en Casa, con todas las orientaciones, con maneras de vincularse con los docentes. En ese sentido estamos trabajando en ese tema, ¿no? Pero en estos meses, que efectivamente todavía no podemos asegurar eso, estamos muy confiados en la televisión. Según las encuestas que nosotros hemos hecho, la televisión es el principal medio con el cual se están continuando su educación los niños y niñas del Perú, según las encuestas que hemos tenido a familias. En ese sentido estamos ampliando por eso los contenidos de la televisión, y lo estamos haciendo inicialmente para aquellos grados en donde
pueden haber más dificultades, ¿no? Que son los más escolarizados, los más donde hay más peso académico, ¿no? Que es el quinto de secundaria, ¿no? La secundaria, que está en una etapa definitiva, una etapa, digamos, de transición, y por eso ahí tenemos que hacer un refuerzo, ¿no? Por eso hemos tomado la decisión de ampliar, digamos, la oferta de televisión, ¿no? Y esperamos, digamos, que en la medida de las posibilidades quizás podamos hacer un crecimiento adicional, siempre evaluando, digamos, la capacidad que tenemos de producir todo ese material, ¿no? Que es bien complejo, bien pesado en materia de carga laboral, ¿no? Ahora, ministro, si ustedes han observado que el tema de la televisión está funcionando, ¿por qué no la televisión privada también se compromete al tema? Porque estaba yo leyendo una nota chilena y en Chile toda la televisión privada se ha comprometido con el tema. ¿Por qué aquí no? Sabemos por información que en algún momento hubo este compromiso o hubo el intento por parte del Ministerio de Educación de conversar, si llegaron a conversar con el ente privado, digamos, las compañías privadas de televisión para poder hacer esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué solamente una hora? ¿Cierto? ¿Por qué no el compromiso con el país? Digámoslo así, ¿no? ¿Se ha conversado ya sobre el tema? Mire, en realidad, como saben, hay ya una participación de la televisión privada, de los canales, digamos, de señal abierta, de una hora. Tenemos un compromiso importante también de los canales de cable que están repitiendo, las radios privadas están también conectadas con nosotros. Probablemente, y es importante también lo que se señala, ¿no? Que podríamos pensar en ampliar un poco más esa franja. Creo que podemos hacerlo, creo que podemos establecer las conversaciones para que podamos tener, digamos, una señal única, ¿no? Donde los estudiantes están recibiendo en todos los canales toda la programación que estamos ofreciendo a través de Aprendo en Casa, ¿no? Podemos seguir trabajando en eso, sin duda. Ahora, también es importante saber que con el Canal 7 tenemos una muy buena cobertura, ¿no? Sin duda. Eso también es un tema importante que podría seguir creciendo un poco más, pero sí, es cierto, podemos todavía hacer un poco más en ese terreno y vamos a orientar algunas conversaciones para ver si es que eso es factible. Sí, justamente, ministro, como parte de esta amplia cobertura de TV Perú y de Radio Nacional, que justamente las señales por donde estamos saliendo en estos momentos, nos gustaría ir hacia el interior para que los estudiantes, al igual que la semana pasada, les formulen algunas preguntas. Y le cuento que ya estamos en contacto con Piura. Nos atiende Romina Morales, quien está también a través de la señal Sky. Romina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, Romina. Dale, ¿qué le quieres preguntar al ministro que te escucha? Bueno, sabemos que hay un gran porcentaje de estudiantes que recibimos de educación virtual, ya sea por televisión, por radio, incluso por computadora. Pero también sabemos que hay un gran grupo de estudiantes que no tienen ninguna de estos medios para poder recibirla. ¿Qué va a pasar con ellos? Y también, ¿cuál va a ser la estrategia de calificación durante este periodo virtual? Muy bien, Romina, muchas gracias por tu pregunta y que, digamos, que denota que tienes una preocupación que va más allá de lo que te ocurre a ti, ¿no? Estás preocupada por estudiantes que tienen quizás tu edad y que por razones diversas no están pudiendo acceder a todo lo que es la plataforma Aprendo en Casa. Te quería contar, Romina, que nosotros como gobierno, como Ministerio de Educación, tenemos ahora un proyecto aprobado para darles a todos los estudiantes rurales desde el cuarto de primaria hasta el final de la secundaria y a todos los estudiantes urbanos de los quintiles, los estudiantes que tienen niveles de pobreza más grande en zonas urbanas, les vamos a dar tablets para que puedan conectarse y disfrutar, digamos, de Aprendo en Casa como lo estás haciendo tú, Romina. Te felicito por la pregunta y sí es un tema que hemos estado nosotros trabajando desde el inicio, ¿no? En relación a la pregunta sobre la calificación, yo te diría, Romina, que no te preocupes ahorita de eso. Concéntrate en tratar de pasarla bien, ¿no? De estar tranquila, de conversar con tus papás, de conectarte con la plataforma, de hacer las cosas que la plataforma te dice que hagas, o de la televisión, si es por televisión, o de las dos, mejor aún.
que hagas las tareas que están ahí, que guardes tus tareas en tu portafolio o en lo que tengas para ir acumulando lo que estás haciendo. Y en su momento los profesores se irán comunicando contigo a partir, digamos, de las indicaciones que nosotros daremos como Ministerio de Educación, ¿no? En ese sentido, no te preocupes, haz bien las cosas. La educación, creo que tú sabes, Romina, lo más importante de la educación no es la calificación, es sentir que uno está aprendiendo, y eso lo vas a saber tú misma cuando tú hagas tus cosas. No te preocupes si te equivocas, porque uno solamente aprende de los errores. Y en ese sentido te digo que estés tranquila y que sigas adelante con esta conexión que veo estás teniendo con el proyecto y la plataforma Aprendo en Casa. Gracias. Muy bien, gracias, Romina. Y ministro, lo que le vamos a proponer ahora es que tenemos unos videos. Así es, de cómo tanto docentes como escolares siguen esta plataforma Aprendo en Casa y digamos los alcances que está teniendo y que están logrando mayor sintonía. Yo leí esta semana algunos informes que muestran que se ha duplicado y hasta triplicado la sintonía del programa en esta última semana. Pero vamos a verlo. Así es. A ver, bueno. Mata de girasoles que hecha por mi mano, que de echarnos a poder escuchar esto para que podamos estar sanos, porque tienen dientes más pequeños. Y lo canimo roto, porque... Es maravilloso ver el trabajo de los niños, ¿ah? Con toda la creatividad. Mira, Aprendo en Casa. Sí, y sobre todo la interactividad, ¿no? de estar siguiendo la plataforma por radio y televisión, y también la disciplina que han adoptado para estar ya sentaditos frente al televisor o escuchando la radio a determinada hora. Ahora, yo me permito, digamos, de alguna manera celebrar el trabajo de nuestras compañeras, ¿no? Tanto de Fátima, Paola y Patricia, ¿no? Sin duda. Que han llegado a conectar de manera increíble con los chicos, ¿no? Han hecho clic. Sí, han hecho clic, efectivamente. Ministro, no sé usted qué opina sobre estas fotos que está viendo. Mire, yo la verdad creo que acá está ocurriendo una transformación inicial de lo que es la educación, ¿no? Nosotros hemos sido siempre un país donde se ha educado principalmente a partir de la transmisión de contenidos, ¿no? Y eso no está mal, eso está bien, ¿no? Pero acá estamos teniendo la oportunidad también de descubrir toda la inventiva de nuestros niños y adolescentes, ¿no? Incluso en situaciones adversas, tratar, digamos, de cumplir con determinadas actividades que se le proponen, de tratar de ellos mismos generar su propio orden, como decían, sus propios hábitos, ¿no? Si uno, digamos, mira lo que dicen los estudios, si un niño ha aprendido el hábito de estudiar, de organizarse, está socioemocionalmente tranquilo, esa es probablemente una de las variables más importantes para el éxito laboral futuro, ¿no? No es tanto necesariamente si es que me evalúa mi profesor, si cumplo con determinadas cosas, sino estar tranquilos, estar organizados, que son las mejores maneras que uno tiene para luego tener aprendizajes sustantivos, ¿no? Y eso está ocurriendo. Dentro de todo este proceso, digamos, que hay ciertamente problemas, hay dificultades como en todos lados, estamos viendo que los niños nos están dando una lección, ¿no? de autonomía, de aprendizaje, de superación de la adversidad. Nosotros tenemos encuestas que hemos hecho nacionales representativas y encontramos que el 83% de los niños, el 86% de los niños están contentos con Aprendo en Casa, ¿no? O sea, eso también es impresionante, ¿no? Están contentos, están conectados y ciertamente eso tiene mucho que ver con el trabajo por el lado de la televisión de las conductoras, como bien lo has señalado, ¿no? Ellas están haciendo un esfuerzo enorme por tratar de conectar con los niños, de transmitir la idea que la educación tiene mucho que ver con el vínculo emocional, y están ayudando al trabajo que están haciendo más de 100 personas para cada capítulo, que tiene que ver con orientaciones pedagógicas, hechas por docentes. Este es un trabajo multidisciplinario donde, da la forma como estamos interviniendo en esta parte no presencial, las comunicadoras tienen un rol sustantivo, ¿no? O sea, la educación también es comunicación, ¿no? Y en ese sentido yo felicito y agradezco
y apoyo el trabajo de las conductoras, así como el trabajo de las pedagogas del Ministerio de Educación, de todo el equipo que está detrás de esto, que trabaja 24/7, ¿no? Y también no olvidar, digamos, que los docentes están también ellos conectados con esta plataforma, ¿no? Y haciendo un esfuerzo enorme por llevar, digamos, incluso contenidos en situaciones en las cuales no hay conectividad, ¿no? Hay varios ejemplos de docentes que son realmente muy interesantes, que son muy bonitos, digamos, y demuestran el compromiso que ellos están teniendo con esta plataforma, ¿no? Ajá. Ministro, vamos a ir con un nuevo enlace. Esta vez estamos en contacto con un estudiante del distrito del Agustino, Diego Yarín, a quien le vamos a dar la bienvenida. También ya lo tenemos en pantalla. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, en primera quisiera dar un gran saludo al Colegio Benito Juárez. Y ahora, bueno... Dale, Diego, pregúntale al ministro, te está escuchando. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Como ya vemos actualmente este medio, o sea, las clases virtuales, las clases a distancia son algo nuevo, tanto para estudiantes como para profesores. Pero por lo que estamos viendo, los profesores son los que más la sufren, por así decirlo, ya que la mayoría de estos ya tienen una edad avanzada y eso se les dificulta un poco actualizarse frente a la tecnología. Por lo que mi pregunta va a lo siguiente. ¿Está planeando, por si acaso, hacer algún tipo de capacitación hacia los profesores? ¿O ya lo hizo, lo está haciendo? Y si en caso ya son las dos últimas, ¿planea hacer algún tipo de reforzamiento o algún tipo de seguimiento para corroborar que se está aprovechando al máximo lo aprendido? Muy bien, Diego. Muchas gracias por tus preguntas y la preocupación que tienes por los docentes, ¿no? Que refleja el lugar que tú le das al docente en tu formación, en tus procesos educativos, ¿no? Mira, esta es una innovación, digamos, que a todos nos desafía, ¿no? A los estudiantes, a los profesores, a nosotros, a los pedagogos, a todo el mundo. Esto, digamos, nos está planteando retos, ¿no? Nosotros estamos observando que por más que haya muchos retos que afrontar, los docentes están, independientemente de su edad, Diego, haciendo un esfuerzo muy grande de adaptarse a las circunstancias, ¿no? Un buen profesor, Diego, creo que va a ser un buen profesor si lo hace de manera presencial, semipresencial. De la forma que lo haga, un buen profesor va a ser un buen profesor siempre, ¿no? Porque va a saber comunicar, va a encontrar la forma de llegar a los estudiantes, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos confiados por la capacidad, calidad, compromiso de nuestros profesores, que estos van a poder resolver los retos que tienen por delante, ¿no? Pero como bien dices, la capacitación también es importante, ¿no? Y también te agradezco esa parte de tu pregunta, ¿no? Efectivamente nosotros ya habíamos empezado en marzo una capacitación a docentes, aproximadamente 200.000 docentes pasaron la primera capacitación, ahora estamos en una segunda capacitación vinculada a la educación a distancia y vamos a estar permanentemente dando recursos a los docentes para que los utilicen y complementen los conocimientos que tienen para poder enfrentar esta etapa no presencial de la educación en este año. Así que descuida que vamos a hacerlo, también incluso en lo que va a ser la implementación de las tablets, va a haber mucha capacitación a los docentes para garantizar que esto nos lleve a un buen resultado, ¿no? En relación a tu pregunta sobre cómo saber si estamos aprendiendo, nosotros tenemos pensado en algún momento hacer alguna evaluación, ¿no? Para saber, digamos, cuál es el nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes. Y los propios docentes van a hacer sus propios diagnósticos para identificar cuáles son las necesidades que se tienen y reforzar ahí donde haya que reforzar, ¿no? Pero como ya lo dije al inicio, Diego, yo creo que todos ustedes tienen que estar tranquilos porque están aprendiendo del país, están aprendiendo de las circunstancias, están aprendiendo de los programas de televisión, de la plataforma, están aprendiendo de ustedes mismos, ¿no? Sacando herramientas para poderse organizar, para poder dividir el tiempo, donde corresponde vinculándose con adultos para poder encontrar soluciones juntos. Así que tranquilo que las evaluaciones van a venir en su momento, pero ustedes ya están aprendiendo sin necesidad que alguien les diga que lo están haciendo.
Muy bien, Diego, mil gracias por esas preguntas que van directo a la yugular del ministro. No lo podemos negar. Muchísimas gracias a Diego Yarín desde el Agustino. Ministro, están duras las preguntas el día de hoy, ¿no? Parece ser, ¿o no? Sí, bueno, eso como corresponde, ¿no? Yo creo que lo que está demostrando es que los estudiantes están interesados, están comprometidos, están también un poco ansiosos, ¿no? Y ahí yo siempre trato de bajar la ansiedad, ¿no? Aquí, digamos, dado la situación que tenemos en este momento, lo que corresponde es dar mucha tranquilidad, mucha seguridad, ser transparentes, evidentemente, con la situación que pasa. O sea, digamos, no se trata de no decir lo que ocurre, pero tampoco exagerar, informar adecuadamente, dar tranquilidad, que ellos sepan que lo que está ocurriendo ahora, más allá de esta emergencia sanitaria, que es importante siempre tener todos los cuidados, siempre el aislamiento, la protección, pero más allá de todos los aspectos, ellos están aprendiendo, ¿no? Están encontrando maneras distintas de enfrentar la tarea pedagógica y tienen que confiar en esos nuevos aprendizajes, tienen que conectarse con esos nuevos aprendizajes y confiar en ellos, ¿no? O sea, yo sé que el bombardeo de la evaluación, la nota, el final, el paso o no paso, sin duda eso es también importante y lo vamos a ver en su momento, eso va a tener su momento. Ahorita estamos en otro momento, estamos en el momento de la tranquilidad, de la organización, de recibir contenidos, de interactuar entre papás, mamás, de recuperar vínculos afectivos que probablemente porque estaban todo el día en el colegio no los tenían, así que hay que tener mucha tranquilidad, ¿no? Ministro, y justamente lo que usted menciona, ¿no? La creatividad. Y la interactividad de los chicos. Vamos a ver un video justamente, Carla, ministro, de un menor, un estudiante de Piura, que ha utilizado material reciclable para justamente elaborar un trabajo. Y este video se ha hecho viral en las redes sociales. Vamos a verlo entonces. Vamos a ver. ¿Qué ritmo? Todo un baterista. Un baterista. Ministro, ¿qué opina usted? Mire, justo lo que conversábamos, ¿no? La creatividad. La creatividad, el demostrar que están aprendiendo, que están conectados con la naturaleza, están reciclando material. Miren todas las cosas que estamos encontrando aquí, ¿no? O sea, no se necesita tener una clase de naturaleza, de ciencias naturales para darle importancia al material reciclado. No se necesita tener una clase estructurada, digamos, de arte para que este niño haya generado su propia creatividad, ¿no? Hay muchas lecciones que nos están dando los niños y creo que es momento ya de darles la importancia, la centralidad como reenfoque de los procesos educativos, ¿no? Creo que tenemos que confiar mucho más en ellos de lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Y claro, también los papás y las mamás entendiéndolos perfectamente porque hay complicaciones, o sea, los hogares peruanos son hogares donde buena parte de los dos, papá y mamá, trabajan o son hogares monoparentales donde solamente una persona se encarga de todo. Eso también es una dificultad, ciertamente, y también nos preocupa, ¿no? Pero vemos cosas que a pesar de esas circunstancias difíciles nos llenan de energía y de satisfacción, ¿no? Por los niños, que finalmente son a quienes nos debemos en todo este proyecto educativo. Ahora, ministro, hace unos momentos cuando hablábamos con Diego Tarín, nos mencionaba que los maestros, cuando le preguntaban, ¿no es cierto?, sobre las capacitaciones, él mencionaba que a veces los maestros son las que las sufren, ¿no? Y justamente vamos a enlazarnos con un profesor que está en Yauyos, en la zona, digamos, de la Sierra Limeña. Vamos a saludar al profesor José Luis de Dios Ortiz, quien es profesor en el anexo de Betania, distrito de Colonia, en Yauyos, región Lima. Profesor Juan de Dios Ortiz, ¿cómo está usted? Los está escuchando y viendo el ministro de Educación. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, amigos. Buenos días, señor ministro. Reciba el saludo cordial y afectuoso de los docentes de la provincia de Yauyos. Juan de Dios, la verdad que
José Luis, Juan de Dios, he estado tratando de buscarte todos estos días. Qué bueno que podamos comunicarnos. Para mí es un enorme placer, satisfacción poder hablar contigo y establecer, digamos, una comunicación directa con un docente como tú, que representa, digamos, el enorme compromiso de los docentes peruanos, sobre todo en los contextos rurales, para afrontar, digamos, esta situación que ciertamente es difícil. Sí. En realidad la situación que tenemos que pasar muchos maestros y estudiantes en las zonas altoandinas y seguramente en muchos lugares bastante lejanos de nuestro querido Perú es bastante preocupante. Hemos intentado de miles de formas de hacer llegar seguramente esta educación a distancia a nuestros estudiantes, pero aún hay mayor preocupación, señor ministro, y qué bueno que usted apertura este espacio para poder dialogar y para de repente hacer algunas consultas al respecto. Sí, no, entiendo perfectamente lo que mencionas, lo que menciona Juan de Dios. Estamos muy conscientes que hay muchas dificultades en el país para poder implementar la educación a distancia. Son dificultades, además, que lamentablemente no se resolvieron en su momento y estamos tratando de ver la forma de resolverlas, ¿no? De tratar de llevar, como dije al inicio, los contenidos pedagógicos de manera más directa a los estudiantes. Pero sí me gustaría conocer un poco qué es lo que estás haciendo tú, ¿no? ¿Cuál es la situación que estás enfrentando en este momento? Bien, señor ministro, para brevemente relatar lo que está sucediendo en mi situación, en mi caso. Bueno, pues nosotros somos una institución educativa en el anexo de Betania. No contamos con los servicios básicos, no tenemos energía eléctrica, mucho menos señal de móvil, tampoco de teléfono fijo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos optado nosotros? Mi persona particularmente preocupada por este tema, hemos creado pues esa estrategia que me pareció al principio bastante simple, pero al parecer se está masificando y de verdad, eso es bueno, ¿no? Aprovechamos que hay una señora que allá tiene la tienda, pues, ¿no? La que le hago bastante, podría decir, énfasis, la señora Ruth, ella vive allá, tiene la única tienda y hemos visto, pues, la manera de que mi persona imprimiendo las hojas de aplicación que nosotros, o Ministerio de Educación nos da a nosotros, he aplicado la forma de trabajo de la siguiente manera, ¿no? Imprimo las hojas, las selecciono por grados, por estudiantes, apellidos, nombres, ¿no? Y entonces aprovechando que los carros, pues, ocasionalmente están subiendo, ¿no? Llevando víveres, se le envía a la señora. La señora está atenta allá arriba para recoger las hojas de práctica, los sobres. Entonces, aprovechando que toda la gente viene a su tienda, entonces está haciendo la entrega a nuestros estudiantes. Los estudiantes los llevan hasta su lugar de donde están viviendo, que casualmente son las estancias donde ellos están pastoreando los ganados, intentan la resolución y por las tardes tenemos una hora pactada, ¿no? En la que ellos tienen que llamar. ¿Y de dónde hacen la llamada? La llamada casualmente, ¿no? La hacen desde un cerro que está aproximadamente a 45 minutos del anexo de Betania, ¿no? Hay un punto fijo donde llega la señal de celular y desde ahí entonces podemos hacernos la comunicación y yo estoy listo para apoyarlos y para absolver toda consulta. Esa es la forma en la que estamos trabajando, señor ministro. No, la verdad impresionante y ciertamente creo que tenemos que reconocer que en este país aún no están las oportunidades de educarse distribuidas de la misma manera. Yo creo que es importante ser honestos con esa situación que tenemos, ¿no? Con ese punto de partida que ha salido, digamos, con más fuerza en esta emergencia y desde este momento yo te puedo decir, Juan de Dios, que es una preocupación y que nos ha llevado, digamos, a plantear este proyecto, digamos, de tratar de llevar los contenidos pedagógicos directamente a partir de las tablets, ¿no? Pero en el camino, las cosas que haces tú y otros docentes probablemente que están enfrentando el desafío son enormemente gratificantes. Creo que lo que tú estás haciendo representa lo que es un docente peruano, un docente rural comprometido con la educación de sus hijos. Esperamos aprender mucho de ti
vamos a establecer contacto permanente para que, como tú dices, ¿no? Tu estrategia, digamos, ya es una estrategia que se está masificando y en ese sentido, Juan de Dios, tienes que saber que no solamente estás llegando a tus estudiantes, ¿no? Sino estás llegando a los estudiantes de otros docentes que están tratando también de resolver el desafío que tienen por delante, como tú lo has hecho, y con la creatividad con la que tú lo has implementado, ¿no? Yo la verdad que te felicito enormemente y esperamos contar contigo, seguir contactados para seguir aprendiendo de las cosas que haces y comprometernos a tener una salida más estructural, permanente a este problema de estudiantes a los cuales lamentablemente todavía no estamos pudiendo llegar con la misma plataforma por completo, ¿no? Sí, pues, señor ministro, justamente a eso iba un poquito la consulta mía, ¿no? Tenemos todavía un porcentaje de estudiantes, ¿no? Pese al esfuerzo que se está haciendo, que aún no está llegando ni el contenido de las clases que ustedes nos están brindando, ni por televisión, ni por radio, ni así de manera física, ¿no? ¿Qué otra estrategia de repente está pensando desde el Ministerio de Educación para hacer llegar a esos estudiantes las clases, y cuál va a ser la condición de ellos de no lograrse, ¿no? A fin de año? ¿Qué va a hacer el Estado para que ellos no puedan perder de repente el año? Bueno, mi compromiso, Juan de Dios, es que no van a perder el año, ¿no? Creemos que hay una solución, digamos, que estamos implementando, que tiene que ver con ofrecerle a los estudiantes rurales, a todos los estudiantes rurales del cuarto primaria en adelante, estas tablets con el contenido pedagógico ya incorporada. Eso lo estamos implementando, estamos corriendo, digamos, para poder implementarlo lo más pronto que podamos. Tú tienes que saber que es un proceso de compra complejo y tenemos que asegurar, digamos, que lo hagamos con toda la transparencia para que todo funcione bien, ¿no? Pero ya estamos preparando todos los contenidos pedagógicos que van a ir en esas tablets. Por otra parte, Juan de Dios, también estamos tratando de ver la distribución de los cuadernos de trabajo en los contextos rurales. Tú sabes que por este tema del aislamiento social no pudimos sacarlos de las instituciones educativas y estamos haciendo ahorita una organización para poder llevar los cuadernos de trabajo a los estudiantes, para hacerle llegar los cuadernos de trabajo a sus estudiantes. Seguro se van a comunicar pronto con la institución educativa en la que tú trabajas, con Lugel, para poder tener esa herramienta a la mano y que los estudiantes de las zonas más alejadas cuenten con sus cuadernos de trabajo, ¿no? Entonces, estamos tratando de avanzar en la discusión de estos temas. Y lo otro que quería decirte es que nosotros vamos a estar muy atentos a que los estudiantes que no han podido empezar con toda la fuerza la estrategia de educación a distancia no se vean perjudicados. Probablemente para ellos haremos una nivelación especial, quizás tendrán un tiempo especial. Estamos pensando varias alternativas para que efectivamente no se queden sin poder tener la oportunidad de recibir lo mismo que han recibido todos los estudiantes del Perú, ¿no? Muchísimas gracias por la preocupación, señor ministro. A todo eso quería también hacer, por favor, un pedido. No sé hasta qué punto puede ser cierto. Las clases que se brindan dentro de la TV Perú, por la radio, incluso por la parte física, están obviando la parte humana de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces yo les suplicaría, teniendo en cuenta que ya han pasado 40 días del aislamiento social, nuestros niños también ya están cansados, están adoleciendo ya esa carga emocional, ¿no? Entonces sería de repente un pedido de que antes de que cada sesión inicie, podamos pues tocar un poquito más la parte emocional de nuestros estudiantes, ¿no? Pese a que ellos también como seres humanos están cansados, y sería una buena opción para aprovechar ese medio, señor ministro. Completamente de acuerdo contigo, Juan de Dios. Es una preocupación que yo también tengo, efectivamente. La parte socioemocional es algo que hay que cuidar. Por eso nosotros estamos dando el mensaje de no presionar tanto a los estudiantes con tareas, con recursos puramente académicos. Estamos tratando al mismo tiempo de en los programas
tener, digamos, espacios donde pueda haber alguna comunicación no académica con los estudiantes, pero ciertamente hay muchísimo más que podemos hacer. Por eso te digo, creo que vamos a contactar contigo para que nos dé más ideas. Hay, por ejemplo, también hay una discusión ahorita, y lo dijo el presidente en el mensaje donde señalaba que iba a continuar la cuarentena, que tenemos que ver la forma de ayudar a que los niños y adolescentes que están en esta situación de confinamiento puedan tener algunas salidas, siempre que se contemplen las medidas de salud, que finalmente es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo con tu preocupación por la parte socioemocional. Claro, gracias, mil gracias por haber estado con nosotros. Has hecho unas preguntas muy interesantes, pero sobre todo de acá queremos agradecerte por el espectacular trabajo que haces realmente con los chicos al interior de nuestro país. Sorprendente realmente. No hay obstáculo que tenga el profesor para poder llegar a sus alumnos. Así es. Superando las adversidades geográficas y también técnicas, ¿no? Desde el internet y de la comunicación. Nuestro saludo al profesor Juan de Diosa. Nuestras felicitaciones, en realidad claro. Nos hemos emocionado mucho. El que quiere lo hace, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Muchas gracias, Juan de Dios, te vamos dejando y estaremos en contacto más adelante. Muchísima suerte en tu labor día a día. Mil gracias. Muchísimas gracias. Si me permiten un minuto solamente decirle a los maestros de todo el Perú que sí, es cierto que la necesidad es grande, pero nosotros tenemos algo mucho más grande, que es la creatividad. Y explotemos eso y hagamos llegar la educación a todos nuestros niños. Solo eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan de Dios. Ministro, loable la labor sin duda de Juan de Dios, pero hay más preguntas, tenemos que avanzar porque hay más preguntas. Pero estas son online, vienen a lo largo de la semana, el Ministerio de Educación tiene ya un correo electrónico a las cuales la gente escribe. Así que vamos con la primera pregunta, mi estimada Carla. Vamos, mi querido Ricky. A ver, el Mineu ¿podría otorgar bonos de internet o equipos electrónicos a los alumnos que no tienen? Lo pregunta Cintia Condori, alumna del COAR. Sí, bueno, ahí es precisamente el objetivo, digamos, del proyecto de cierre de brecha digital que tenemos para llegar, digamos, a aproximadamente 850.000 estudiantes del país que tienen problemas de conectividad de todos los sectores rurales, estudiantes de cuarto de primaria hasta el final de secundaria y de las zonas urbanas que tienen niveles de pobreza importantes, ¿no? Estamos trabajando fuertemente para que eso efectivamente se dé de esa manera. Claro, los equipos electrónicos con los tablets que van a llegar próximamente. Claro que sí. La segunda pregunta, ministro, viene la segunda. A ver, dice lo siguiente. Quisiera que los profesores de educación física no dejen muchas actividades porque nos saturamos con los demás cursos. Nos están dejando muchas tareas. La red se carga y muchas veces no se pueden enviar los trabajos. Esto lo escribe Ciari Caguana Noblega, alumna de secundaria. Bueno, sí, yo estoy completamente de acuerdo con Ciara, ¿no? Acá, como hemos dicho, no se trata de presionar al estudiante con tareas. Nosotros estamos sacando unas orientaciones que son claras, digamos, en términos de lo que se le debe pedir a los estudiantes. No sé cuál es el nivel educativo de Ciara, pero digamos, en secundaria estamos hablando más o menos de 4 horas de trabajo, digamos, en general, ¿no? Pero en primaria son 2 horas más 1 hora de actividad y en inicial es un poquito menos, ¿no? Entonces, claro, ahí no se trata pues de que un profesor, digamos, por tener a sus estudiantes ocupados, entre comillas, les dé un montón de tareas, porque de eso no se trata, ¿no? Y ahí sí quisiera hacer un llamado a esos profesores para que se tomen las cosas con calma y que sepan que los estudiantes necesitan tener un respiro para ellos mismos y para poder hacer otras actividades también que tienen con otros cursos. Muy bien, seguimos con la última pregunta, ministro. Soy una alumna de 5º grado de secundaria. Quiero saber si a fin de año podré culminar con mis estudios. Yamile Valeria Bartolomé Tarazona, alumna de 5º de secundaria. Sí, Yanira, no va a haber ningún problema, ninguna restricción asociada a la emergencia, ¿no? Los estudiantes de 5º de secundaria no se van a ver perjudicados por el hecho de haber tenido
que pasar por esta etapa de educación no presencial. Estamos trabajando en la manera de poder saber cuáles son las necesidades que tienen los estudiantes de quinto de secundaria. Estamos pensando los temas de calificación y estamos coordinando también con las instituciones de educación superior para que trabajemos juntos y no se vean en ningún caso desprotegidos los estudiantes de secundaria. No pierda cuidado que estamos con ese tema en la cabeza, así que tranquila, haz tus cosas y nada va a perjudicar el que puedas hacer los planes que tenías, ¿no? Ministro, le pedimos nos acompañe a revisar los horarios para recordar a la gente en qué momentos pueden ver las franjas educativas. Y escucharlas también por la radio. Por supuesto. Así que vamos a lanzarlas. Ahí está justamente el banner. Inicial 10 de la mañana, primaria 10:30 y secundaria 2 de la tarde. Y hay repeticiones, Carla. Así es, las repeticiones son a las de 8 de la mañana a 9 de la mañana, soy un poquito ciega, y de 2 de la tarde a 3 de la tarde. Ya sabe, aprendo en casa. Y para las preguntas también hay una página web, así que vamos a ir ahora con la claqueta de la página web. Ahí está. Así es, Aprendo en Casa, el Ministerio de Educación, donde usted puede hacer las preguntas durante la semana. aprendoencasa.pe/Michi/. Y yo tengo adicional además también el correo electrónico. A ver. mineduperu@gmail.com. mineduperu@gmail.com. Esas son todas las direcciones electrónicas y de redes sociales para estar cada vez más cerca de Aprendo en Casa. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado y lo esperamos en la próxima semana para seguir conversando sobre Aprendo en Casa. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a TV Perú por todo el esfuerzo de acompañarnos, a las conductoras, a los docentes, a los padres de familia, a los trabajadores del Ministerio de Educación y a los niños y adolescentes, ¿no? Yo creo que estamos haciendo cosas importantes y esto va a seguir mejorando conforme pasen los días. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Nos vamos rápidamente al mercado de Jesús María. Está Yuli Guevara, se están tomando medidas de prevención en la zona. Así es, por favor, las distancias. Yuli, adelante. ¿Cómo estás, Carla, Ricardo? Bueno, sí, ya el gobierno ha señalado que está evaluando la reanudación de actividades económicas, ¿no? Y los mercados que hasta hoy día ya se han ampliado el horario de atención, pero definitivamente continúan siendo un principal, foco también de riesgo para el contagio del COVID-19. Teniendo en cuenta esta situación, los alcaldes están adoptando medidas. Estamos con el alcalde Jesús María, Jorge Quintana, para que nos explique cuáles son esas medidas que se han adoptado. Alcalde, buenos días. Sí, hemos emprendido acá el plan Mercado Seguro, que tiene como finalidad reordenar el ingreso de los vecinos al mercado. Hemos cerrado calles para poder hacer las filas con el distanciamiento social pertinente para que los vecinos puedan evitar contagios. Dentro del mercado hemos reducido el aforo y también el ingreso de las personas. Hemos puesto lavamanos desinfectantes para que los vecinos antes de entrar puedan desinfectarse las manos y unas bandejas desinfectantes de los zapatos. Esas bandejas de entrada y salida van a poder desinfectarse los zapatos. ¿Cuántas personas ingresan en una situación normal a este mercado? Normalmente la capacidad es de 100 personas porque hay 100 puestos. Aquí está la bandeja para que veas. Lo importante es hemos reducido ese aforo. Sí, nosotros también estamos acá pasando por las bandejas para cumplir con los requerimientos de seguridad. Ahora entran 50 y a partir de que entran 50 van entrando de 20 a 20. Entonces ya hay mayor distanciamiento dentro de las compras de los vecinos. Hemos, conjuntamente con la Asociación del Mercado, hemos dado todas las medidas para que los comerciantes tengan sus máscaras y sus guantes. Los vecinos también, o sea, también me olvidé que estamos midiendo la temperatura a todos los vecinos que entran. Entonces, todas estas medidas tienen como objeto reducir la posibilidad de contagio. Los contagios se dan en los mercados, en los supermercados, en las bodegas, en los bancos y en las farmacias. Por eso todos esos comercios los estamos
reordenando con esta medida. Bueno, teniendo en cuenta que Jesús María es uno de los distritos que ha tenido mayores casos de COVID, de contagio también, Jesús María. No te escuché. En Jesús María han habido mayores casos de contagio. Bueno, eso se aclaró, ahora los contagiados es menos, pero nosotros hemos aplicado toda una política y estrategia para proteger a los vecinos, desinfectando las calles, las quintas, los edificios. Estamos tratando de hacer todo lo que es posible para poder reducir las posibilidades de contagio en Jesús María. Sí, vamos a conversar con uno de los comerciantes para que nos hable. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, ¿esas medidas de qué manera también les están ayudando a ustedes también? Bueno, colaborando con lo que dicen la medida de seguridad, que a 1 metro de distancia la gente, a decirles. Pero le felicito al alcalde que está haciendo bien, porque yo vivo acá en el distrito de Jesús María y estoy bien satisfecho con su labor del alcalde. Señor, buenos días. Buenos días, señor. Bueno, ¿qué le parece este distanciamiento que se está pidiendo también a la ciudadanía? Me parece que es un ejemplo del mercado de Jesús María. Es un ejemplo, yo lo veo que está trabajando muy bien desde la semana pasada que empezó, ¿no? En todo sentido, el aseo, la previsión sobre todo, ¿no? Prevención. Gracias. También a otra persona vamos a guardar el distanciamiento debido, ¿no? Señora, buenos días. Buenos días. Es importante que también los compradores vengan con sus listas también para hacer menos tiempo en el mercado, ¿no? Sí. Sí, importante. Bueno, en todo caso, Carla, Ricardo, ¿no? Hoy día estamos teniendo un mercado que podría ser un modelo también para otros mercados. Hace unos minutos estuvo el ministro de Salud, Víctor Zamora, justamente supervisando estas acciones, ¿no? Aquí en el mercado Jesús María. Tiene otro mercado, el mercado de Wiracocha, que también está en las mismas condiciones. Y bueno, esperemos que también esto sea un ejemplo para otros centros de abastos que quizás no tienen esta infraestructura, pero de alguna manera van a tener a través de sus autoridades buscar los mecanismos para poder evitar la aglomeración de compradores. Muy bien, Yuli, mil gracias por esta información. Ojalá que todos los mercados tengan estos espacios para caminar, para poder guardar la distancia. En principio es quedarse en casa, no salir porque estamos en cuarentena, pero aquella persona que tiene que salir a comprar suministros para una semana, tenga todo el cuidado pertinente, ¿no? Me ha llamado la atención de manera positiva el orden y la distancia que marcan los vecinos de Jesús María en el mercado San José. Pero ojalá que no solo sea por un día, sino que sea todos los días, ¿cierto? Esperemos que sí. Ojalá. Bueno, vamos a cambiar de tema. Son las 9:48, estamos en Diálogo Abierto por TV Perú y Radio Nacional 103.9 y vamos a hablar ahora de cómo actuar con los adolescentes en cuarentena. Uy, porque si con los niños es complicado, imagínense con un adolescente que está en pleno cambio de carácter. Así ¿cierto? es. No todos son iguales. Bueno, justamente para hablar sobre ese tema estamos enlazados vía Skype con Daniel Contreras, especialista de educación de UNICEF, a quien le damos la bienvenida. Señor Contreras, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, Carla, muchas gracias por esta comunicación. Cuéntenos un poco, ¿qué hacer ya así como ayuda utilitaria para los padres que ya deben estar perdiendo la paciencia porque ya estamos pasando realmente la cuarentena? ¿Qué esperar de un adolescente o qué no esperar de un adolescente en confinamiento? Sí, primero subrayar algo que tú decías, Carla, hace un minuto atrás. La adolescencia es una etapa que está marcada porque los chicos y chicas empiezan a fortalecer el carácter más autónomo de su identidad y por eso se empieza a producir como este distanciamiento. No es que en la adolescencia los chicos no nos quieran o las chicas ya no nos quieran a su papá o a su mamá, simplemente es que es la etapa en que parte del proceso de construir la identidad es la parte de ir afianzando esa autonomía. Cotidianamente, todos los que tenemos hijos, sabemos que cuando nuestros hijos e hijas son pequeños, tenemos con ellos un tipo de relación que, voy a decirlo así entre comillas, fluye naturalmente. Y cuando empieza la adolescencia, algo empieza a pasar, ya no me responde, las cosas que yo sabía que le agradaban ya no son iguales, yo lo abrazaba y le abrazaba, y eso empieza a romperse. Efectivamente, en el escenario regular, digamos, previo a la cuarentena, esto ya es un desafío. Durante la cuarentena esto, por supuesto, que comienza a ser un enorme desafío. Y hay 3 recomendaciones generales que tienen varias otras específicas que creo que son las claves. La primera puede ser un poco obvia, pero es la de comunicarse o de comunicación. Comunicación en 2 sentidos, ¿eh? Por un lado, y puede ser que esto sea un poco, no lo tengamos siempre tan presente, por un lado es muy importante contarle a las y los adolescentes, a los hijos en casa,
¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las medidas y por qué se toman las medidas? Muchas veces pensamos que los chicos y chicas, como están muy conectados con las redes sociales, saben muy bien todo lo que está pasando, tienen toda la información. Bueno, ya todo nos ha pasado que en esta ya varias semanas hay tanta información dando vuelta que también uno empieza a tener dudas y no tiene por qué suponer que ellos lo tienen claro, lo saben o pueden tener muchas dudas. Entonces, primero comunicación en el sentido más clásico, en una dirección, digamos, de contarles con tranquilidad qué está pasando, por qué se toman las medidas, qué van significando las distintas medidas, y en la medida que ese diálogo sea regular, no sé, cuando habla el presidente, pueden comentar en casa qué les parece y tal, de manera de que estemos seguros de que todos estamos entendiendo lo mismo. Una cosa importante, y ahí la labor de ustedes es clave, es que estamos en un escenario de alguna incertidumbre, hay cosas que están claras y otras que son muy dinámicas. Entonces, en la medida que pongamos esa comunicación, los ayudamos también a los chicos y chicas a sentirse un poco más seguros en el escenario que, como decimos, hay cosas que están claras y otras que no tanto, pero de aquellas que están claras, poder estar seguros. Segundo sentido de la comunicación, preguntarles cómo se sienten. Esto es un enorme desafío, porque si ya es difícil con un adolescente que te cuente de su vida interior, en este escenario preguntarle cómo se siente puede ser muy difícil. Pero no hay que dejar de hacerlo, sin ser majaderos, sin ser invasivo con sus espacios, pero no hay que dejar de hacerlo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas de lo que está pasando? Que ellos y ellas sepan que sus padres están atentos, cuidadosos de su salud emocional. Dos tips para hacer estas preguntas. Uno, es que para hablar sobre cómo otro se siente es muy útil contar cómo yo me siento. Y eso a los hijos e hijas adolescentes suele gatillarles cosas interesantes, porque uno como papá en general le transmite a sus hijos seguridad. Entonces, si uno tiene pena, no dice tiene pena, simplemente se preocupa de que su hijo pequeño, cómo está, cómo se siente. Con los hijos adolescentes, poner lo que uno está sintiendo también ayuda en la conversación. Pucha, que el presidente anunció que vamos a seguir 2 semanas y yo lo entiendo porque esto está por nuestra seguridad, pero también me preocupa. Poner uno en la conversación facilita mucho que ellos también puedan contar cómo se sienten. Fíjense que a todos nos cuesta saber exactamente cómo nos sentimos con esto, y el hecho de hablarlos ya ayuda a ordenar los propios sentimientos, las propias emociones, y ayuda a procesarlas. Entonces, primera gran recomendación, comunicación. Segunda recomendación para los padres, para todos nosotros los adultos de la casa, paciencia. Esta es una recomendación que claro, después estamos en la 5ª semana de la social, se va haciendo más pesada. Señor Contreras, usted ha descrito la situación tal cual. Usted, mientras iba contando, yo estaba diciendo, esto me ocurre todos los días. O sea, conozco bien el tema, la paciencia es fundamental, pero los chicos están aislados ya 41 días. El presidente Vizcarra habló de la posibilidad que tuvieran algún tiempo de poder siquiera salir a un parque. ¿Cómo logramos, que los chicos un poco se desestresen, dejen también un poco las redes sociales, el Netflix sobre todo, y lograr esta reconexión, ¿no?, entre papás e hijos? Sí, dos cosas sobre lo que comentas, Ricardo. Primero, efectivamente es un anuncio muy positivo el que pueda haber una forma regulada, segura, en que los chicos y chicas puedan salir de casa una hora. Van a estar compartiendo seguramente en misa detalles más precisos de tiempos, distancias, etcétera. Pero en principio es una muy buena noticia. Todas las personas que viven con sus hijos adolescentes en espacios pequeños están en una situación. El estar en espacios pequeños siempre produce estrés. Y en esta condición puede producirlo mucho más. Ahora, en ese sentido, es un muy buen anuncio. Ahora, ¿cómo hacer manejar las redes sociales? Esto es una clave bien importante. Nosotros decimos, la tercera recomendación precisamente que quería comentar es la que tiene que ver con rutinas. Es muy importante, mira, durante la vida, durante el año escolar, la rutina de los chicos y chicas está profundamente marcada por la hora que inicia y que termina la escuela. O sea, yo tengo que estar a la escuela a las 8 y estoy en la escuela hasta las 2 de la tarde, o hasta las 3, o hasta la 1, hasta la hora que fuera, y eso estructura el día. Me junto con mis amigos un poquito en la escuela y luego en otros espacios. Bueno, necesitamos en la cuarentena ayudar a construir rutinas, nuevas rutinas, pero en las que, digamos,
vamos a estar usando los tiempos con un cierto orden. Van a haber algunas tareas y funciones que vamos a compartir, las tareas de cuidado de la casa, lavar los platos, tender la cama, etc. Y en ese sentido, el uso de redes sociales o ver películas en Netflix, lo mejor es ponerlo efectivamente como un tramo en esa rutina. Los chicos y chicas adolescentes están en una etapa en que la interacción con sus amigos es muy, muy importante. Y si es que la única forma de interacción que tienen con sus amigos en este escenario son las redes sociales, es algo que tenemos que no solo aceptar, es algo que tenemos que cuidar. Es muy importante que mantengan sus espacios de sociabilidad que hoy día van a ser de WhatsApp, TikTok, Instagram, etc. Lo que es importante en ese sentido, entonces, es establezcamos tiempo. Del mismo modo en que yo le doy a mi hijo o a mi hija adolescente permiso para que un día se vaya a la casa de un amigo y yo te vas ahora y yo te recojo a las 7 de la tarde. Bueno, de la misma manera vas a tener tu espacio de sociabilidad, lo vas a tener en las redes, en tu teléfono, en el computador, pero en unas horas, porque en otras horas vamos a estar haciendo otras cosas. Y lo mismo con Netflix o con los juegos. Son herramientas que pueden ser muy útiles en este espacio del aislamiento social. Lo importante es que podamos volver a discutir rutinas y reglas. Una clave sobre esto, es muy importante que para que las rutinas y reglas funcionen con los adolescentes, con los niños chicos puede funcionar de un modo distinto, pero con los adolescentes una clave muy práctica y muy útil es que establezcamos rutinas y reglas que a nosotros como adultos de la casa también nos involucren. Señor Contreras, nos estamos quedando sin programa, pero ¿qué pasa cuando se pelean? Cuando hay diferencias de edades en la casa de chicos, ¿qué pasa cuando una hermana, quiero estar sola, vete de mi cuarto? ¿Cómo controlamos ya los estallidos de genio? Aquí yo tengo 4 hijos. Wow. Entonces, bueno, mi hijo más grande ya es un adulto, ya no está en casa, o más o menos. Entonces conozco lo conozco en la teoría, en la política, en los libros y en la vía práctica, en la vida cotidiana. Efectivamente, yo decía, una segunda clave crucial de este momento es cultivar la paciencia e insistir con esto de las reglas. Entonces, por ejemplo, todos tienen derecho a espacio privado o espacio íntimo. Si en mi casa tengo un cuarto por hijo, es más fácil. Hay muchas personas en el país que no tienen un cuarto por hijo. Aún así, el ponernos de acuerdo, mira, tu hermana quiere, vamos a tener un acuerdo de 1 hora al día en que tu hermana quiere estar aislada. Entonces, esta parte del comedor o este sillón, ese va a ser su espacio. O la música, por ejemplo. Ya, vamos a turnarnos con la música. A mí no me gusta la música que tú escuchas, pero aquí tenemos un radio y solo podemos escuchar una música a la vez. Vamos a turnando y va a haber un momento para ti, un momento para tu hermana mayor, para tu hermano más pequeño. Otra cosa que puede ser muy útil es asignar a los hijos, a los adolescentes, algunas tareas que también puedan tener que ver con acompañar o cuidar a sus hermanos pequeños. Esto es paradójico porque uno dice, bueno, si se están peleando mejor que estén alejados. Sí, pero por ejemplo, ayudarlos en tareas escolares o ayudarlos en enseñarles un juego electrónico, yo qué sé, son cosas que pueden ayudar a buscar nuevas formas de conexión entre ellos. Hay que asumir que estamos en un escenario estresante y eso es muy importante. Don Daniel, muchísimas gracias, don Daniel, por habernos dado estas pautas, esas recomendaciones que están contenidas en esta guía para adolescentes en cuarentena que ha elaborado UNICEF. Muy gentil. Hasta luego. Y paciencia. Y paciencia, sobre todo. Daniel Contreras, especialista de educación de UNICEF. Ha estado bastante interesante el día de hoy. Las recomendaciones y todos los datos. Me he quedado enamorada del profesor de Yauyos. Tengo que reconocer. Sí, y yo en esta última entrevista me he hecho un análisis, mejor que una radiografía de lo que pasa en tu casa. Ocurre con los chicos, sí, y esto de buscar espacios que cada uno quiere estar solo. Y me ha hecho aprender muchas cosas. Sin duda. El TikTok, por ejemplo, que no lo conocía. Ahora ya conozco a los líderes de TikTok, de los youtubers de moda, ya con esta interactividad que uno tiene con los hijos en esta cuarentena, y esta cercanía, ¿no? Pero claro, aprendemos unos de los otros y eso es, creo que lo genial, ¿no es cierto? Muy bien, nos vamos, señores. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Diálogo Abierto. Hemos estado con ustedes, Ricardo Alba y Carla Jarada. Nos vemos el sábado. Y cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Quédense en casa.